Hoy vamos a adentrarnos en uno de los conflictos más surrealistas de la historia. Viajamos a Australia al año 1932, donde está a punto de empezar una batalla de verdad muy, pero que muy rara. Y aquí va la pregunta del millón, la que lo resume todo. ¿Es posible que un ejército moderno, con su tecnología, su entrenamiento y sus armas, pierda una guerra contra pájaros? Pues ojo que la respuesta os va a sorprender. A ver, para entender todo este lío tenemos que viajar a la Australia Occidental justo después de la Primera Guerra Mundial. Fue una época complicada, llena de promesas que no se cumplieron, donde a los veteranos que volvían a casa se les ofreció empezar de cero como agricultores, un sueño que, muy pronto, se iba a convertir en una auténtica pesadilla económica. Y aquí es donde se junta todo, la tormenta perfecta. Miles de excombatientes habían invertido hasta el último céntimo en sus granjas y de repente llega la Gran Depresión y hunde los precios del trigo. Su forma de vida básicamente se estaba desmoronando. Y por si fuera poco, para rematar, en 1932 una sequía terrible obliga a unos 20.000 emúes a buscar comida. ¿Y a dónde van? Directos a sus campos de cultivo. Y así, de la noche a la mañana, los agricultores se encontraron con un enemigo que, vamos, no se lo esperaban ni en sus peores sueños. No eran las típicas plagas, no. Esto era algo mucho, mucho más grande. Es que era un choque de mundos total. Por un lado, los agricultores, que estaban al borde de la quiebra, desesperados por salvar lo que quedaba de sus cosechas. Y por otro, los emúes, que estaban en pleno auge de población. No solo se comían el trigo, es que además destrozaban las vallas y dejaban que otros animales entrasen. Y encima eran rápidos, listísimos y enormes. 2 metros. Ojo al dato. Esa es la altura que puede llegar a medir un emú adulto. Que no estamos hablando de un gorrión, ¿eh? Hablamos de un bicho imponente que en manadas de miles era una amenaza muy, muy real. La cosa llegó a un punto tan desesperado que los agricultores le pidieron ayuda al gobierno. Y la respuesta de las autoridades fue cuanto menos original: desplegar al ejército. Sí, al ejército. Dicho y hecho. En noviembre de 1932 se hizo oficial. Se envió un contingente militar a la región de Campion con una orden muy clara y muy directa: acabar con la plaga de emúes que estaba arrasando la zona. Claro, sobre el papel, esto parecía pan comido. Desplegaron a soldados veteranos, los armaron con ametralladoras, casi nada, y la idea era aplicar tácticas militares. Parecía una fuerza totalmente desproporcionada para un objetivo tan aviar. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, con todo ese despliegue, ¿qué tal fue el primer enfrentamiento? ¿Una victoria rápida y aplastante? Pues va a ser que no. Los emúes resultaron ser unos estrategas de primera. Eran blancos increíblemente difíciles de acertar. En cuanto oían los disparos, en lugar de huir en grupo y en pánico, se dividían en grupitos pequeños y corrían en zigzag. Vamos, que eran, como los describieron, rápidos y muy, muy astutos. Imagínense la cara de los soldados. Se dieron cuenta enseguida de que aquello no iba a ser un paseo por el campo. Las primeras semanas apenas tuvieron resultados y la frustración, lógicamente, empezó a crecer y a crecer. Lo que vino después fue sencillamente una derrota humillante. La gran operación militar se estaba convirtiendo en un ridículo espantoso. Es que la diferencia entre el objetivo y la realidad era brutal. El ejército pretendía eliminar a miles de emúes, pero la verdad es que después de gastar casi 10.000 balas, apenas abatieron a un puñado. El fracaso era total y absoluto. Y claro, con este panorama, la prensa se lo pasó en grande. Empezaron las bromas, las burlas. Un periódico lo llamó directamente un fracaso épico, y con ese nombre se ha quedado para la historia. Así que, entre la falta de resultados y el cachondeo generalizado, no había mucho más que hacer. Después de varios intentos fallidos, el gobierno ordenó la retirada. La guerra había terminado, y los emúes habían ganado. Pero claro, que el ejército se fuera no significaba que el problema hubiera desaparecido. La derrota obligó a todo el mundo a pensar en una solución real, una que no se basara en la fuerza, sino en el sentido común. El camino fue bastante lógico, la verdad. Primero, la guerra fracasa estrepitosamente. Segundo, los agricultores, ya por su cuenta, recurren a una solución mucho más sencilla: construir vallas más altas y más fuertes. Y tercero, resulta que las vallas funcionaron infinitamente mejor que las ametralladoras. Con el paso de los años, esta historia de la Gran Guerra del Emú se ha quedado como una anécdota curiosa de la historia de Australia. Se cuenta casi como un chiste, pero en el fondo es también un símbolo muy potente de cómo la naturaleza es capaz de resistir. Entonces, después de este repaso tan peculiar, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué lección podemos sacar de una guerra entre soldados y pájaros? Pues yo creo que la moraleja es bastante clara. A veces la solución que parece más directa, la de la fuerza bruta, no solo no es la mejor, sino que puede ser la peor de todas. La fuerza fracasó, mientras que la prevención y la adaptación, como las vallas, tuvieron éxito.
Y esto nos deja con una última reflexión, una que va mucho más allá de aquellos campos de Australia. Quizá a veces, por mucho que nos empeñemos con nuestra tecnología y nuestros grandes planes, la naturaleza sencillamente tiene la última palabra.